Dios desea que su pueblo se caracterice por honrarlo a Él y darle el primer lugar. Tantos engaños hay hoy que parece ser que la gente ha perdido la esperanza en la verdad. Hay tantas mentiras que ya parece que no es cierto lo que se dice, lo que se comenta al respecto de ella misma. Pero ahora nosotros lo que necesitamos entender es comprometernos con Dios en un llamado que nos mueve a la obediencia. Pero esa obediencia se da solamente por la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Te doy la bienvenida a este estudio. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. En este momento queremos pedirte muy humildemente, Señor, que nos acompañes en este estudio. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hay un llamado que se encuentra en Apocalipsis, capítulo número 18, versículos número 4 y versículo número 5. Quiero que me acompañes en este texto bíblico en esta oportunidad. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4 y 5 dice así: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El capítulo número 18 de Apocalipsis nos cuenta el mensaje que tiene que ver con la caída de Babilonia. La pregunta es: ¿cuál es el llamado de Dios a las multitudes que aún están en organizaciones religiosas caídas? Dice claramente la palabra de Dios: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus abominaciones, de sus actos, y no tengáis paga también con ellos por medio de las plagas. Ahora, entendemos este texto bíblico porque, como lo hemos estado hablando en el libro de Apocalipsis, estamos viendo la mujer de escarlata y púrpura montada sobre la bestia cubierta de escarlata, y esto tiene que ver con la copa de vino. Pero ahora, ¿qué tiene que ver ese vino? Ese vino que se menciona, la palabra vino en Apocalipsis tiene un significado con las doctrinas falsas. Entonces, Babilonia está contaminada con el vino de su fornicación. Quiere decir que está contaminada con las doctrinas falsas que se ven en ella misma. Pero ahora, hay un comentario muy importante que se da en nuestra lección y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Elena G. de White habla del vino de Babilonia en este claro comentario. Dice: ¿en qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Entonces, tiene que ver ese vino también con la inmortalidad natural del alma, que fue la mentira que Satanás le dijo a Eva en el versículo de Génesis capítulo número 3, que le dice: no moriréis, no moriréis. Todo esto tiene que ver porque se relaciona de manera muy puntual y excelente. Pero ahora, cada uno de nosotros necesitamos relacionarnos con el texto. Ahora, ya hemos visto, pero vale la pena repetirlo, muchas personas del pueblo de Dios participan en organizaciones religiosas que se han transigido con las enseñanzas bíblicas. Quiere decir que se contradicen lo que la Biblia ya dice. Ellos no entienden las verdades de la Escritura. El llamado amoroso de Dios es claro: salgan de ella. Es un llamado de amor, porque Dios desea que cada uno de nosotros podamos hacer su voluntad, y su voluntad es salir de ella, pueblo mío. Pueblo mío, mira cómo menciona aquí la palabra de Dios. Pueblo mío, ustedes son mi pueblo, y como son mi pueblo, yo deseo lo mejor para ustedes. Eso es lo que quiere decirnos el Señor. Pero ahora hay otra pregunta: ¿cuál es la definición del pecado? ¿Cuál es la definición bíblica del pecado? ¿Y cómo armoniza estos pasajes? ¿Cómo armonizan estos pasajes con la Biblia? Porque si Dios le está diciendo a su pueblo que salga de Babilonia, es porque seguramente, y es así, los pecados de Babilonia son tantos que han llegado hasta el cielo, como lo dice Apocalipsis 18, 4 y 5. Entonces, el pecado hay que saber definirlo también. Como hemos escuchado en la palabra de Dios, el pecado es la transgresión de la ley. Pero ahora vamos a leer dos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 4, que dice:
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es bíblico y se menciona también. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo número 23. Y vamos a ver lo que dice. Dice de la siguiente manera: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Qué interesante definición. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Y el pecado es la infracción o la transgresión de la ley de Dios. Entonces, es tener claro esto, porque si nosotros nos damos cuenta, como el pecado es transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios, la única manera de que alguien pueda obedecer la ley de Dios es mediante la fe. Mediante la fe. ¿Por qué mediante la fe? Porque Dios nos da su gracia. No hay gracia si no hay fe, y no hay fe si no hay gracia. Entonces, como la gracia de Dios está disponible, nosotros por fe y nada más por fe en el Creador, en nuestro Dios, por fe en Jesús, nosotros podemos guardar la ley, pero no por nuestras obras, ni tampoco las obras nos salvan a nosotros. No, es por fe que nosotros nos salvamos, pero también hay que recibir la gracia, y la gracia nos mueve a obedecer. Ahora, somos seres humanos frágiles, indefensos, necesitamos ayuda. Somos muchas veces vacilantes y también pecadores. Lo somos, es nuestra naturaleza. Pero por la fe, cuando aceptamos a Cristo, su gracia expía todo pecado. O sea, elimina todo pecado de nuestra vida. Elimina nuestro pasado y también fortalece nuestro presente. Qué manera tan interesante de cómo Dios nos está hablando en este día. Si tú estás de acuerdo conmigo, yo te invito entonces que puedas escribir acá abajo: yo creo que Dios realmente está hablándome en esta ocasión. Pero sabes, el llamado celestial, cuando se menciona en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, y luego ahora nos dice que la fe es lo que nos mueve a obedecer la ley de Dios. Entonces tiene sentido, porque el llamado celestial a su pueblo que está en las iglesias que no respetan a Dios ni lo obedecen es salir por fe. Abraham salió por fe sin saber a dónde iba, porque Dios se lo había ordenado y él obedeció. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, obedecer por fe, y todo lo que hagamos para Dios con fe entonces resultará en grandes bendiciones para nosotros. Su llamado es precisamente para que nosotros vivamos una vida piadosa por medio de la fe. Y Deuteronomio también, capítulo 4, versículo 6, nos cuenta acerca de la fidelidad de la ley. Hay que ser fieles a Dios, fieles a su ley, porque es la ley de Dios. Es el testimonio más convincente de que realmente Dios nos ama. Eso significa la ley. Y como nos ama, nos da esas instrucciones, un manual de instrucciones, un manual de vida para que no cometamos errores. Y es esa garantía que nosotros tenemos. Si tenemos fe en Jesús, podremos entonces obedecer a Dios. Este es el testimonio poderoso que el mundo necesita conocer, porque en medio de tantos engaños, qué curioso que aparece la ley de Dios desde mucho antes, desde la eternidad, porque siempre ha existido y nadie puede cambiarla, para decirnos, bueno, hay tantos engaños en el mundo que parece que el ser humano ha perdido la fe, ha perdido las ganas de obedecer, pero ahora Dios nos dice a nosotros: miren, ahí está mi ley. Ustedes en mi ley pueden encontrar la dirección para su vida. Entonces obedezcan mi ley, tengan fe en mí y entonces todo estará bien. La fórmula es sencilla, pero nosotros como seres humanos complicamos las cosas. Pidámosle hoy a Dios que esa gracia que Él nos da nos permita obedecer por fe, y que todo lo que hagamos siempre sea para honra y gloria de Dios. ¿Quieres tú entonces en este día pedirle eso a Jesús? ¿Quieres pedirle eso a Dios? Que nos ayude a cada uno de nosotros. Yo sí quiero. Por eso te invito a ti, querido amigo que estás viendo este video, que juntos podamos unirnos en ese ideal. El ideal de obedecer por fe a nuestro Dios. Vamos a orar entonces, y te invito a que puedas compartir este video con alguien más que puede estar necesitando. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en este día. Queremos obedecerte, Señor, por fe. Gracias por la gracia que tú derramas en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.